Bien, y ante este desequilibrio, ¿es toda una odisea conseguir hoy un inmueble que se alquile? Depende de qué tipo de inmueble. ¿Cómo y es depende eso? en qué lugar. A ver, suponete, lo que es casas y dúplex en los barrios están muy demandados, y como no hay mucha oferta, ahí han subido más del 100% los alquileres. Digamos, si vos pactabas por un dúplex de 2 dormitorios el año pasado 30 lucas o 20 lucas, depende del lugar donde estés, hoy pactás el doble. O sea, hoy te lo alquilan al doble. Y hay demanda, por eso están en los precios que están. Después tenés otros lugares, otras zonas como General Paz o no me acuerdo a mismo, donde tenés bastante oferta de alquileres y donde las subas no han sido tan altas, pero igual han subido mucho. Fíjate otro dato respecto de que cambió la ley respecto a la anterior. El tema de los impuestos y demás. Ahora corren por cuenta del propietario. Antes lo pagaba el inquilino. Bueno, ¿el propietario qué hizo? Y se lo pasó al precio del alquiler. Directamente. Claro. Entonces digo, hasta que esto no se acomode en el inicio, en el arranque, y va a ser como lo estamos viendo hoy. Me parece que el desafío del Estado, como regulador, digamos, es tratar de generar más oferta, de volcar más oferta y que aquellos que invierten en departamentos, no sé, darle la chance a través de determinados incentivos, porque esto ocurre habitualmente, incentivos a la construcción y demás, para que se vuelque más oferta y de esta manera se equilibre la demanda y el precio termine bajando. Sí, a mí me parece que hay una cuestión que tiene que ver con quién maneja efectivamente la oferta a la hora de, valga la redundancia, ofrecer esa cantidad de bienes inmuebles. Digo, los corredores inmobiliarios advierten, algo que también advertía Alfredo, que ahora hay menos oferta y que eso eleva el precio de las viviendas para alquilar. Ahora bien, ahí hay una decisión, digo, no, todos los inmuebles que se venden, ¿a dónde se venden? ¿Se ocupan todos? ¿Quién lo tiene? ¿Quién controla eso? Vuelvo a lo que decía antes, que lo plantean los inquilinos, el precio inicial. ¿Por qué el propietario me traslada los impuestos que le corresponden? Porque son de él y porque lo establece la ley. ¿Quién controla eso? ¿Por qué se disparan? Digo, parece que otra vez, como en tantas cosas en nuestro país, lo que están fallando son los entes de control que tendrían que regular, a mi modo de ver, un poquito más estas cuestiones que tienen que ver con derechos. César, y dentro del control se plantea esto de inscribir los contratos. ¿Se está concretando esta inscripción? Sí. Por parte de los propietarios y por parte de las inmobiliarias en caso de que tengan el inmueble. ¿Sirve eso? Porque dice, no, si yo lo declaro, me va a impactar en ganancias, por ejemplo. Está bien, pero ahí están los controles. Digo, los inquilinos han denunciado, incluso en estas últimas horas, porque hemos estado hablando mucho de esto, que hay propietarios que negociaban. Siempre hay que entrecomillar, porque el que necesita ir y vivir en algún lugar, necesita vivir en algún lugar y siente una presión muy fuerte cuando alguien le ofrece algo con determinadas características. Pero están denunciando que hay propietarios que querían firmar, o los obligaban prácticamente a firmar el contrato con meses de antelación para no ingresar en esta ley. Digo, o dos contratos hay también. O dos contratos en paralelo, o cosas que se arreglan por otro lado. Un montón de contratos en negro, ¿no? Digo, o sea, ahí hay una falta de control que hace que todo esté más complicado a la hora de incluso evaluar cómo está funcionando la ley. Vamos a ver qué dicen los inquilinos, a ver, desde la asociación que nuclea a estas personas que necesitan un inmueble y por supuesto deben alquilarlo. A ver. El primer índice de actualización de la ley de alquileres, si bien no cumple con las expectativas que teníamos, creemos que es el camino que hay que recorrer. Y esto lo planteo por 3 cuestiones. La primera, porque consideramos que el mercado inmobiliario ha planteado que sin esta ley los índices de actualización serían mucho más bajos, y esto es mentira y tratan de confundir. Uno revisa todo lo que ha sucedido el año pasado y a principios del año pasado planteaban renovaciones con un aumento entre un contrato y otro de hasta un 40 o un 50%, y a eso agregarle un 18% semestral de ajuste. Incluso en meses muy críticos como mayo se llegaba este pedido a casi el 20% semestral.
Y en este sentido nosotros tenemos otra expectativa porque en diciembre, es decir, a 6 meses de haberse aprobado la ley de alquileres, el índice que arrojaba esta ley era un 13%, es decir, 5% por debajo de lo que estaba planteando el mercado inmobiliario antes de la pandemia y antes de la entrada en vigencia de la ley de alquileres. Bueno, esta entonces la palabra de los inquilinos conformes, no obstante, tal vez esperaban un poquito más de esta normativa. Sí, a mí me parece que los inquilinos también están felices, por decirlo de alguna manera, o conformes, en realidad es la palabra, por todas las otras cosas que sí marca la ley de alquileres, que también lo señalábamos recién, y además dicen algo que está bueno, que es, están teniendo en cuenta lo que cobramos, cosa que no estaba del todo claro antes. O sea, vos ibas y negociabas, por ahí le decías, che, pero yo cobro X cantidad de guita por mes y puedo pagar esto. Pero el precio lo terminaba poniendo el oferente. Ahora hay una ley que tiene en cuenta, por lo menos en una fórmula que te permite previsibilidad y todas esas cosas, cuánto es el ingreso, ¿no? Claro, de nuestro salario, ¿cuánto se va, no? Hay un índice con respecto al salario que tenemos y se destina efectivamente al alquiler, ¿un 20, un 25? Sí, no, bueno, depende qué alquiles y qué salario tenga, pero un salario promedio de la economía, por ejemplo, el RIPTE, que lo miden ahí, lo toman en cuenta, hoy está en cerca de 80.000 pesos, el último dato de abril, el salario del trabajador registrado, estamos hablando, y poner un alquiler de 20.000 pesos, bueno, saca el porcentaje, ahí tenés 8 y 8, 16, tenés un poquito más del 20%. Claro, ¿qué pasa? Recién lo planteabas, ¿no? Aquellos propietarios decidieron actualizar los valores y otros tantos dijeron no lo voy a poner en el mercado. ¿Qué mirada tienen con respecto a esa decisión? Es decir, bueno, lo cierro, lo guardo y espero a que se modifique el panorama. Obviamente que el que no lo... A ver, te vuelvo sobre lo mismo. El tema, me parece a mí, no es que los alquileres, más allá de que ahora sí lo ocurrió por esto que mencionamos, pero los alquileres en general no se habían disparado tanto, e insisto, acá hay un análisis histórico donde la rentabilidad que se mide como el valor del inmueble respecto a lo que vos cobrás como alquiler, en los mínimos, estaba, por lo menos hasta hace poquito tiempo atrás, en los mínimos históricos. El problema es que el que va a alquilar no está ganando lo suficiente. Entonces me parece que regular el precio de los alquileres puede ser una salida circunstancial y coyuntural en esta instancia donde ocurrió que se dispararon un 100% algunos contratos. Pero digo, pero coyuntural. A ver, es como los controles de precios. Vos lo podés aplicar en determinados momentos y te pueden servir para zafar del momento. Pero tenés que tener política de fondo, y me parece que la política de fondo acá es ver cómo hacés vos para recrear la oferta y que el tipo que hoy tiene la vivienda o el departamento que lo alquilaba y que ahora dice, no me cierra, porque encima lo tengo que blanquear y lo tenía en negro y no quería blanquear el alquiler, ¿cómo hacer para que esa persona lo vuelva a poner en el mercado y lo vuelva a ofrecer así? Mejorar, y me parece que ahí el Estado tiene que tener un rol importante. Claro, recién, pero la pregunta de Jimena está bien, porque digo, ahí explicaste algo que tenía que ver con el blanqueo del alquiler. Claro. Porque si no, ¿a quién le conviene dejar de percibir un alquiler y tener un departamento vacío? Que tiene que pagar los impuestos, que tiene que mantenerlo y demás. Digo, el negocio, por lo menos no a mí me da duda, digamos. No bueno, es que el problema es que si lo ponen al precio que lo ponen es porque se está pagando. Claro. Fíjate vos, vamos al caso del alquiler comercial. Andate a una galería céntrica hoy, a alquilar a un local céntrico. Te lo dan por las expensas, por los gastos comunes. Ni siquiera te cobran el alquiler, porque el tipo tiene el local ocioso, no tiene a quién alquilárselo con una crisis económica donde el centro está absolutamente deprimido, las galerías céntricas estaban cerradas hasta hace poco tiempo. Entonces me parece que es ese aspecto en el que hay que tratar de encontrar un equilibrio, y me parece que el Estado, más allá de una situación coyuntural donde podría llegar a regular algún precio en una circunstancia, en un periodo corto, tiene que tratar de recrear herramientas para lograr que se... Yo pensaba, por ejemplo, créditos para mejorar esos inmuebles, es decir, lo blanqueás, lo inscribís y por otro lado te ofrezco esta posibilidad, es decir, alguna manera de fomentar o de motivar a que se inscriba, por decir inscribirlo, por inscribirlo para que te agarre ganancias. A ver, digo, en este país donde hemos hecho blanqueos de toda naturaleza, de todo tipo, y de todos los gobiernos, sí. Todos blanquearon para que repatrien capitales del exterior, digo, métale un incentivo, claro. No sé, a pagar cuenta de ganancias, bienes personales.
O mejoras, como qué sé para yo. que lo vuelva a poner en Claro. el mercado. O decir, che, no, pero debería tributar. Sí, claro que debería tributar. Pero en los hechos no lo está haciendo. Entonces, es lo mismo que cuando vos blancas capital. Sí, loco, pero se fueron afuera, no están tributando, no tienen paraísos fiscales. Lo que vos quieras. Ahora, necesitas que vuelvan. En este caso lo mismo. Necesitas que el departamento que estaba en alquiler y que hoy lo ponen en venta porque no les reditúa, lo vuelvan a poner en alquiler. Entonces, dale algún tipo de incentivo fiscal. Bueno, hay que buscar la vuelta porque me parece que si no, la situación no se va a encaminar, insisto, en una coyuntura donde atravesamos una crisis económica complicada con la pandemia. Bueno, dentro de esa crisis económica lo planteaste, ¿no? La cantidad de locales comerciales vacíos y muchos propietarios te plantean, por favor, alquilalo a cambio de que mantengas la cuestión impositiva al día. Sobre este tema tenemos el próximo informe. Bien, durante este periodo de tiempo, en cuanto a los inmuebles con destino comercial, los locales o las oficinas y demás, ha existido lo que se denomina una descentralización de comercio, es decir, la gran mayoría de aquellos negocios que existían en el centro ya no lo ven como imprescindible y se han mudado en muchos casos a los barrios, como en zona norte, en Barrio Burka o en zona sur, Barrio Burka o Recta Martinoli, Avenida Rafael Núñez, y en zona sur todo lo que tiene que ver con Barrio Jardín o Avenida O'Higgins o corredores como la Richieri, ¿no? Esto tiene que ver con que la pandemia, fruto de la pandemia, no existe la administración pública, no se tratan de eludirse el uso de los colectivos, o los colectivos no estuvieron funcionando y la gente trata de no acercarse al centro o no lo ve como necesario, se acerca a la despensa de la esquina de su casa y recobran vida propia los mismos comercios que están dentro de los barrios en detrimento del centro, no lo ven como esencial. En este sentido también tiene una mayor importancia la cuestión de que muchas veces algunos dicen que el centro se está muriendo de a poquito. No sabemos si eso será así o no. Sí sabemos que hoy encontramos muchos inmuebles en alquiler en el centro, cosas que en ningún momento han existido, salvo en algunos momentos en el 2001, en donde la crisis era muy profunda, la crisis económica que vivimos, y los mismos comerciantes lo que han optado es por alquilar inmuebles un poco más económicos, que están en los barrios, que no tengan expensas o gastos comunes, ya que otro cantar, por ejemplo, o otra cuestión es la que ocurre en los barrios, las galerías comerciales, ¿no? En las galerías comerciales encontramos unas expensas demasiado elevadas y eso realmente nos preocupa porque tenemos una vacancia ya 50% o superior al 50% y eso obviamente obliga a refuncionalizar ese tipo de inmuebles. Bueno, conceptos contundentes, vacancias superiores al 50% y del centro a la periferia, los barrios. Un panorama real, pandemia mediante, consecuencia económica de esta situación sanitaria. Me decían desde una inmobiliaria que tienen locales en alquiler en el centro, en galerías, y tienen uno en la zona, en un corredor de zona sur, camino a San Carlos, pasando Circunvalación, que son sectores que han crecido mucho, y otro en la zona de Urca. Tienen gente haciendo cola para alquilar los locales. Fíjate vos cómo el movimiento comercial deprimido en el centro se ha trasladado a los barrios con lugares que son muy fuertes, donde hay mucha demanda de alquileres de locales comerciales. Y hay otro problema también, ¿no? Porque son barrios residenciales que se encuentran con otro tipo de movimiento, claro, que nada tenía que ver anteriormente. Sí, hace un tiempo, desde la Cámara de Comercio, habían señalado que cuando se vaciaban muchos locales en el centro, yo no lo veo cuando camino, pero que se vaciaban muchos, pero que se ocupaban rápido. Es decir, había mucho movimiento. Cierra uno, abre otro. Pero bueno, claro, hay una característica de crisis general que tiene que ver con esta forma de alquiler, ¿no? Alquilarlo por lo que sea, solamente para no tenerlo cerrado. Me parece que en el trasfondo de todo está la crisis económica. Digo, venimos trayendo una crisis económica de mucho tiempo muy marcada y que la pandemia terminó de profundizarla, ¿no? Y volviendo al tema viviendas, digo, más allá del tema del alquiler y demás, lo que está claro es que hace falta recrear el crédito hipotecario, ¿no? En definitiva, sí, es una de las herramientas que Argentina tiene como materia pendiente desde hace muchos años. El crédito hipotecario ha sido muy caro y es la única forma de acceder a una vivienda, y aún hoy con los intentos que hay, pero en el marco de una economía muy inestable como la nuestra, y es complicado. Bueno, les agradezco muchísimo por venir. Rapidito, ¿ley de alquileres le tenés fe a un futuro? Yo sí creo que superada esta instancia, este reacomodamiento natural, si se quiere,
Y si las cosas se van acomodando a poco, creo que sí, que va a funcionar. César. Sí, es una buena ley, tardó mucho tiempo, estuvo mucho tiempo empujándose, trabajándose, sorteando trabas. Me parece que hay que darle un poco de tiempo también y evitar analizarla en este contexto, ¿no? Y no Un tener contexto miedo. totalmente extraordinario. Sí, ¿no? no tener miedo de si hay que corregir algo, algún artículo, algún elemento particular, y bueno, se hará. Experiencia mediante. César Pucheta, de la redacción de La Nueva Mañana, muchísimas gracias por Muchísimas venir. gracias. Ojalá que regreses. ¿Cómo no? Cuando llamen, acá Ahí está, estoy. formalizada la invitación. Gracias, Alfredo, amigo de la casa. Vamos. Del Comercio y Justicia. Muchísimas gracias, muy amables. El tema con el cual iniciamos esta redacción abierta de jueves tiene que ver con la nueva ley de alquileres y la primera actualización que rige desde el día de hoy. Nos vamos al corte, tras él vamos a dar cuenta de una situación que realmente nos llenó de tristeza, el adiós al queridísimo Quito Mariani. Tantas expresiones, tanto compromiso y por supuesto su legado que seguramente estará muy vigente. En un ratito se viene el homenaje, no se lo pierdan, ya venimos.